Vamos directamente a explicar entonces de qué hablamos cuando hablamos de bases de datos. Luego vamos a charlar un poquito del motor más de usuario final, si se quiere, en materia de base de datos, que es Microsoft Access, y después directamente nos ponemos a hacer un trabajo práctico para el cual ustedes van a tener un enunciado y van a poder trabajar directamente sobre la aplicación concreta para, bueno, hacer una práctica también en relación a eso. Rápidamente, cuando nosotros hablamos de bases de datos, vamos a estar hablando de conjuntos de información o de datos organizados sistémicamente. Cuando hablamos de las características, digamos, de estas bases de datos, organización sistemática es la primera de ellas. En general decimos que tiene que haber, si se quiere, evitar la duplicidad de los datos. Es decir, no solo vamos a trabajar, o fundamentalmente vamos a trabajar sobre una organización sistemática y sistémica de los datos, pero además vamos a contribuir a evitar la duplicidad. En general, las bases de datos nos van a permitir para estos datos, para esta información, tener garantizada la relación entre los diferentes datos con los que cuenta la organización o sobre el problema en cuestión que se está queriendo resolver. Por ejemplo, una base de datos de venta nos va a permitir tener sistemáticamente organizados todos los datos de nuestros clientes, de los comprobantes emitidos, de los pagos recibidos, de los pagos adeudados. Es decir, todos los datos van a estar concentrados en una misma base de datos que va a tener una relación en torno a ello. En general, otra de las cuestiones que son importantes cuando hablamos de base de datos es la necesidad de contar, o la característica necesaria de contar, con independencia de las aplicaciones. Esta cuestión de la independencia de las aplicaciones es importante porque muchas veces nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que es Access para el registro de información. Entonces creamos un nuevo archivo de Access y vamos abriendo muchas hojas de cálculo en donde vamos anotando, registrando lo que necesitamos. Entonces, en una hoja de cálculo registramos los clientes, en otras registramos los comprobantes emitidos, en otras los productos vendidos. Cuando queremos, los productos que estamos vendiendo, digamos. Cuando queremos acordar, tenemos un archivo grande con información, pero eso no responde a esta y a otras características de las bases de datos. ¿Por qué decimos que no responde? Porque, por ejemplo, si yo quisiera acceder desde un sistema de facturación a la base de datos que en Excel tengo de mis clientes, sería imposible. Porque la única aplicación que puede utilizar esos datos es justamente Excel. En verdad, empieza a haber algunas conexiones cuando usamos Excel como base de datos, pero son muy puntuales. No tienen la sistematicidad que requiere el trabajo con bases de datos. En cambio, si yo trabajo con un motor de base de datos, por ejemplo Excel, podríamos tranquilamente utilizar una aplicación que tome información de esa base de datos y viceversa, que anote información. Sin ir más lejos, nosotros trabajamos durante el cuatrimestre con el sistema de liquidación de sueldos de Regisoft. Si ustedes observan ese archivo SJ con el cual nosotros vamos haciendo los backups de la información, e incluso muchas veces nos sirve para entregar el práctico y demás, ese archivo es un archivo de Access. No tiene la nomenclatura, pero si uno lo abre con Access, Access lo lee sin problema. Tiene una contraseña, pero en ese archivo se almacena toda la información que va generando la aplicación. Entonces, así como lo puedo abrir desde Regisoft, lo podría abrir con cualquier otra aplicación. Lógicamente, esa aplicación tendría que estar programada para poder editar esos datos, pero como de hecho lo está Access. Pero no me impide que haya más de una aplicación conectada a esa base de datos. Esa es otra de las características importantes. Ya avanzando concretamente con qué nos vamos a encontrar o cuál es la importancia o cuál es el mecanismo de trabajo con base de datos, nosotros decimos lo siguiente. En general, las bases de datos, como ya vamos a ver en el motor de base de datos de Access,
se organizan a través de, en primer lugar, las tablas de información. Esto es como el corazón, si se quiere, de un sistema de base de datos. Después aparecen otras cuestiones que son un poco más adyacentes, como la definición de usuarios, de autorizaciones y demás. No vamos a ahondar tanto porque excede el uso que nosotros vamos a hacer. Sería interesante por ahí, si tuviésemos más tiempo, trabajar un poco más esas cuestiones. Además una vez que nosotros tenemos las tablas definidas, una cuestión que es fundamental es la definición de las relaciones, ¿no? Es decir, qué relaciones existen entre la información que se va registrando en esas bases de datos. Ya vamos a ver en ejemplos concretos, pero anticipo. Si nosotros tenemos una base de datos de todos nuestros artículos y al momento de registrar las ventas, el único dato que registro es el código de artículo, luego voy a relacionar esa tabla de ventas con esa otra tabla de artículos para poder conocer, por ejemplo, el nombre del artículo o el rubro o el precio o el costo. En definitiva, las relaciones entre las tablas son una parte importante de las bases de datos y trabajar en el marco de esas relaciones. Tema aparte, modelo relacional, ya lo vamos a definir. Trabajar en el marco de esas relaciones nos permite justamente evitar la duplicidad de datos. Imaginen, si cada vez que registramos una venta tuviéramos que registrar todos los datos del artículo. Estaríamos duplicando un montón de información, además de otros problemas que nos traería, ¿no? Definidas las tablas y las relaciones, después vamos a tener dentro de las bases de datos todo lo que tiene que ver con los registros. Esto es, si se quiere, el contenido de las tablas. También un aspecto fundamental. Nosotros en general, cuando definimos una base de datos, como decíamos, supongamos que hacemos una base de datos de venta. Vamos a dar de alta muchas tablas y sus relaciones. Por ejemplo, una tabla de clientes, una tabla de artículos, una tabla de ventas, una tabla de rubros, si se quiere. Está una serie de tablas. Pero hasta ese momento donde estamos definiendo la base de datos, esa tabla está vacía, es decir, no tiene ningún registro contenido dentro. Luego viene, sí, el momento donde empezamos a cargar todos nuestros clientes, todas nuestras ventas, todos nuestros artículos. Esos son los registros dentro de una tabla. En general, los registros nosotros los vamos a ver como las filas que tiene una tabla, ni más ni menos, ¿no? Luego vamos a tener dentro de lo que son las bases de datos un tema clave que son las consultas. Este tema es muy importante porque sin adecuadas consultas dentro de un sistema de base de datos es muy difícil que la base de datos cumpla con gran parte del objetivo de tener una definición de datos organizados bajo una base de datos. Por consultas, ¿qué entendemos? Entendemos a la programación de la extracción de determinada información de nuestras bases de datos. Entonces, por ejemplo, yo podría querer conocer cuántas son las ventas por cada uno de los rubros que tiene nuestra base de datos. ¿Está? Cuando hablamos de consultas, haciendo un paralelismo, pero con un esquema sistémico diferente, los resultados a los que debemos llegar van a ser muy similares a los resultados que llegábamos utilizando tabla dinámica en Excel. Pero ahí alguien me podría preguntar, entonces, ¿por qué no siempre en las organizaciones se usa Excel y listo? Bueno, hay una serie, un sinnúmero de razones para ello. Una de las más básicas es que como Excel no está pensado como una gran base de datos, una vez que supera determinada cantidad de registros, se vuelve muy ineficiente a la hora de realizar consultas. Nosotros podríamos estar trabajando con bases de datos que tengan decenas de miles o cientos de miles de registros. Bueno, en ese momento necesitaríamos contar con una base de datos porque si no Excel realmente cualquier informe que le pidamos sería muy lento. Por otra parte, las consultas permiten hacer informes más complejos que los que permite hacer, por ejemplo, un sistema como las tablas dinámicas de Excel, ¿no?
Una base de datos podría tener otras definiciones, como vamos a ver, pero nos queremos quedar con estas porque son de alguna manera las centrales, si se quiere. Vamos a ver que Access, como motor de base de datos, tiene otras funcionalidades, ¿tá? Pero no queremos ir mucho más allá. Vamos a hablar un poquito de las tablas y las relaciones y los registros y también las consultas, es decir, de todos estos elementos. Cuando nosotros hablamos de tablas de información dentro de bases de datos, ya lo vamos a ver en la práctica, no es necesario profundizar mucho más en este aspecto, pero en general hablamos de o concebimos en nuestro sistema de tablas a través de lo que se conoce como el modelo relacional de bases de datos. Ese modelo relacional, que es un concepto importante dentro de lo que son las tablas y las bases de datos, lo que permite realizar es justamente una organización de la información contenida en nuestras bases, en nuestras tablas, de una forma que las mismas sean funcionales al esquema que estamos definiendo. Entonces, como decíamos recién, si nosotros tenemos una tabla, por ejemplo, de artículos en las cuales identificamos un código de artículo, un nombre de ese artículo, un rubro y un precio, nuestra tabla de artículos tendría estos campos de información. ¿Cuáles son los campos de información? Todos los que tenemos nombrados aquí: el código, el nombre, el rubro y el precio, ¿no? Ahora bien, a la hora de volver funcional una base de datos, ¿dónde registraríamos nosotros las ventas? Evidentemente no sería dentro de la misma tabla de artículos, porque no hay ningún campo que me sirva para hacer ese tipo de registro. Entonces, lógicamente, dentro del modelo relacional, lo que vamos haciendo es generando cuantas tablas sean necesarias para el modelo que me permita de manera ordenada y sistemática captar el dato. Entonces, aparte, yo voy a tener una tabla de ventas. Una tabla de ventas que va a tener otra información diferente, pero relacionada. Entonces, por ejemplo, voy a tener la fecha, voy a tener el cliente al que le vendí, voy a tener el código del artículo. Probablemente también tuviésemos un código de cliente, pero estamos dando este ejemplo. Tendré las cantidades vendidas y, bueno, eventualmente alguna otra información, ¿tá? Entonces, esta tabla de ventas lo que va a hacer sencillamente es relacionarse a través del código del artículo con la tabla de artículos. Esta relación, que justamente la explica, como decíamos, el modelo relacional de base de datos, es la que me va a permitir completar la información que no tengo en la tabla de ventas, como por ejemplo el nombre del artículo, el precio al que he vendido o incluso el rubro, es decir, cualquier información que yo necesitara. De modo que yo en algún momento, si trabajo correctamente con el modelo relacional, podré emitir una consulta, por eso hablábamos hoy de las consultas, que me mostrara, por ejemplo, cuántos son las ventas del rubro electricidad. ¿Está? Entonces, si yo quiero tener algo como esto, donde, por ejemplo, en electricidad yo conozco que se vendieron 1.500.000 pesos en determinado periodo, obviamente con otro tipo de detalle, voy a necesitar que el modelo relacional esté correctamente concebido. ¿Por qué? Porque si yo miro solamente mi tabla de ventas, en verdad yo no tengo ninguna información del rubro de los artículos. Porque yo lo que estoy vendiendo solamente es un código de artículo, ¿está? Pero no conozco el rubro. Para conocerlo, lo que necesito justamente es recurrir a este modelo relacional. Literalmente, para armar una consulta, el sistema va a mirar información de muchas tablas que están relacionadas, ¿está? Eso entonces es lo que nosotros tenemos que entender. A grandes rasgos, lo que nosotros siempre vamos a tener y entender base de datos nos sirve para eso, van a ser problemas de información. Voy a trabajar, por ejemplo, en una empresa que no tenga un sistema de ventas, pero que yo quiero organizar bien las cosas.
voy a trabajar en el sector público y quizá estoy en un área muy pequeña, pero que tiene que llevar un registro de personas y acontecimientos ligados a esas personas. Estoy pensando algunos ejemplos. Nosotros dimos un curso de base de datos, por ejemplo, en su momento en el municipio de Federal. Y en la mesa de entradas, que nos decían, no tenemos un sistema para anotar las entradas y salidas de expedientes y las áreas donde están esos expedientes y los temas y las fechas. Bueno, armamos una base de Access donde relacionamos personas, áreas del municipio, números de expediente, asuntos de los expedientes, fechas, etcétera. Y eso lo armamos bajo un modelo así. O por ejemplo, en un área de la justicia, recuerdo en un curso que estábamos dando, donde decían que ingresaban personas a denunciar determinadas cuestiones, ¿no? Era un área vinculada a conflictos familiares y demás. Y ellos decían, nosotros no tenemos un registro sistemático donde yo pueda identificar cuántas veces una persona denunció el mismo conflicto dentro de su familia. Entonces, en ese sentido, una base de datos nos permitía eso, tener un registro ordenado de las personas, tener un registro ordenado de cuáles son las temáticas denunciadas y tener un registro ordenado de todas las denuncias que se han ido haciendo para después tener una consulta respecto de eso. Cualquiera de estos problemas, son infinitos, nos demandan organizar. Cuando queremos trabajar con bases de datos y no con registros simples, nos obligan a organizar primero lo que se denomina, que hemos armado acá de una manera muy resumida, lo que se denomina la estructura de datos. La estructura de datos dentro de una base de datos es esto que hemos hecho aquí. Es decir, tener X cantidad de tablas y sus relaciones. Por estructura de datos nos referimos a esto. Enseguida nos vamos a poner a trabajar con Access y vamos a mostrar ejemplos de cómo funciona esto y vamos a desarrollar un trabajo práctico a esos efectos.